Grabar. Hola, muy buenas tardes a nuestro jueves de Mujeres en Excelencia. Esta nuestra tarde y nuestro jueves de Mujer a Mujer, que tenemos casi siempre los primeros jueves de cada mes. Este abril se aplazó un poquito por el tema de Semana Santa, pero aquí estamos. Aquí estamos siendo obedientes a la invitación que nos hace primero el Señor a través de nosotros. Azucena les saluda, le manda besos, abrazos a todas, las extraña, la niña anda en los Estados Unidos resolviendo y haciendo agenda y temas, pero ya yo sé que está con nosotros. Entonces, les deja un saludito. Y hoy tenemos una invitada que es muy conocida de Azucena, que es del país de Azucena, de Guatemala, de nuestro país hermoso de Guatemala, que ya se volvió nuestro, ¿cierto, Mel? Ya yo también parezco un poquito de ¿cómo es que me dicen? Sí, Chapina, Chapina, ¿cierto? sí. Que así es. Ajá. Sí. Entonces es como un país que tenemos, o yo por ejemplo en especial lo tengo en mi corazón. Así que les presento a Mélida Mena, o Mélida ya en su apellido de soltera es. Monzón. Monzón. Ajá. Entonces, no sé cómo prefieres que te llamemos. Mélida, o cuál es el nombre que te gusta que te llamemos aquí Me esta tarde. pongo Meli, está bien. Ah, bueno. Entonces, yo a Mélida la conocí a ella en una reingeniería en Cali. Hace 7, ¿verdad? más o menos, como unos 7 años, más o menos, 7, 8 años. Casualmente me tocó compartir habitación con ella. Y fue una experiencia muy bonita. Pudimos hacer clic, ser como buenas compinches y abrirle el corazón a alguien con un caminar y un trasegar muy diferente al mío en cuanto a lo que ella ya había vivido adelante. Pero me ayudó mucho a entender muchas cosas y hay algo que me encantó de ella en ese momento que yo pude compartir. Y es que en el momento que yo le abrí mi corazón, yo me sentí muy amada y no me sentí juzgada, ¿sabes? Y en esa oportunidad fue que yo dije, ay Señor, qué rico cuando tú permites que personas así se acerquen a la vida de uno para ministrar el corazón y para poder levantarlo conforme a la necesidad. Pero sé muy poquito, sé cosas de ti, pero yo quiero que tú les cuentes a nuestras amigas en esta tarde qué es de tu vida, quién es Mélida, qué edad tiene, a qué se dedica, así primero básicamente para después ir a profundizar en el Señor. Cuéntanos, Mélida. ¿Aló, Meli? Bueno, esperemos un momentico que parece que se le congeló la imagen. Un momentico. Meli, ¿estás por ahí? Se desconectó. Bueno, tomémonos un momentico. Este ocurre. Ah, aquí estás de nuevo, pero mi amor, no tienes el micrófono activo. ¿Lo puedes abrir, por? Meli. ¿Ahí me escuchas? Ah, ahora sí. Sí. Espérame, ¿Sí me escuchas? pues te pongo aquí. Sí, nena. Sí. Ok, Sí. ¿ya puedo? Ok, bueno. Quiero presentarme. Soy Mélida Mena. En mi estado actual es viuda. Pero soy una mujer que realmente alcanzó de veras esa libertad y ese gozo en Cristo, que no hay nada en este mundo que te lo pueda robar. Ese, aprendiendo ese amor verdadero, ese amor incondicional que te lleva
a sentir, a parecerte a Cristo realmente, porque le das permiso de sentir cómo Él siente, pensar cómo Él piensa y querer decirle aquí estoy, no ser una carga, sino ser de veras eso para lo que Él nos diseñó, los ministros del Evangelio, los embajadores de Cristo, ser líder donde quiera que estés parada y sentirte realmente con esa gracia, esa autoridad y ser parte de ese pacto que Él le ha prohibido, que es mi pasión. Aunque como todas, ustedes no me dejarán mentir, hola, y de un tubo, pensamos que ya no hay. Mi Meli, se te está entrecortando otra vez. Por debajo, aprendes a ser como esa águila que vuela donde no hay corrientes de aire, sino que solo planea, aprovecha todo lo que tiene a su favor. Meli, Meli, Meli. Meli, Meli, ¿me escuchas? Meli. Sí. Ay, ¿Verdad? ¿Dónde busquemos un muy buen lugar. A ver dónde no se nos entrecorte. Tranquila, no se preocupe que eso hace parte de todo esto. Ay, no, doña Melita. Mira, ahorita estoy pegando hasta acá. ¿Aquí? ¿Cómo me sientes aquí? Me voy a meter a tu cuarto, verlo. ¿Me escuchas aquí? Sí, te escucho, pero la imagen está muy estática. Pero, a ver, ubícate primero ¿Mi y ahí imagen? ya te digo. Y ahí ¿La te digo ves? cómo. Sí, te veo. Ahí te veo. Pero te veo borrosa. No sé por qué. Ahora sí. Pero vamos a ver. Habla para ver si ahí te da una buena señal. ¿Ahí? Sí, mi reina. Vamos a ver. Ahí en el nombre de Jesús nos va a ir muy bien. Bueno. Vaya Bueno, pues. Meli, contanos una cosita antes de que empeces a volar como las águilas que por ahí estás hablando. Ajá. ¿Quién es Mélida y en qué momento conoció el Señor la encontró? ¿Y a qué edad te encontró? Allí va. Me gusta dentro de mi testimonio empezar a contar un poquitito de mis papás para saber realmente quién soy yo. Sí. Mi papá fue un hombre huérfano a los 3 años de mamá. Su mamá murió de tuberculosis. Era hijo de la criada de la casa, con el patrón. Sí. Y entonces él al principio no fue reconocido. Me gusta contar un poquito de la historia de él porque Dios dice que él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Y él fue un huérfano al que me consta al 100% que Dios lo recogió en sus brazos y lo tomó porque a los 8 años él en un pueblito de mi país se metió un cuadernito así que bajo del brazo y se iba a la escuelita y el maestro le decía, tú no puedes entrar porque nadie te inscribió. Y entonces él no tenía nadie quien lo inscribiera y quería estudiar. Y fue tan necio que le dijo, bueno, quédate, pero no vas a tener papeles de que estudiaste. Entonces así fue mi padre, no tuvo papeles de que estudió. Y mi madre era una jovencita que había sido engendrada por un hombre de 16 añitos. Entonces ese hombre tampoco se hizo cargo de mi madre y la criaron mis bisabuelos. Okay. A los 15 años mi mamá ya andaba embarazada, no de mi papá. Y después ella lo amaba a él. Pero después ya se juntaron cuando ella ya tenía como sus 17 años tal vez, y de ahí
empezamos a nacer 4 hijos. Mi papá solo quería hijos varones. Tuvo una mujer y lo ilusionó porque era su primera hija. Cuando nací yo no me quiso reconocer. Él dijo que yo no era su hija. Mi madrecita en su ignorancia, porque no puedo decir otra cosa, me decía, tu tata dice que tú no sos su hija. Y al principio yo no le encontraba sentido a sus palabras. Y no entendía por qué las decía. Pero con los años, como mi papá sembraba algodón, mi papá llegó a ser un hombre que soñó, pero le ponía oración a sus sueños. Le decía, padre, yo quiero un caballo, yo quiero una bicicleta, porque él iba a traer pescado y camarón después de su horario de trabajo. Él paleaba sal y la sal la metían en unos sacos de pita, como de pita, así. Y bueno, ellos llegaron a trabajar mucho y mi papá fue poseyendo poco a poco todos sus sueños en la vida. Y su sueño en la vida era, él decía, la tierra produce, la tierra es bendita, decía mi padre. Y entonces él tenía esa visión, y cuando se murió mi bisabuelo le dejó a mi mamá un molino donde se hacía masa para hacer tortillas. Y mi mamá las molidas y mi papá hacía unas cosas que aquí le llamamos granizadas, como los fríos. Solo que se hacían unos raspadores y unos jarabes de azúcar muy deliciosos. Perdón, y él empezó a ahorrar. Y ahorró y compró sus primeras tierras para vivir, nada más. Pero un tío de mi mamá le vio tal la visión a él que le dijo, toma el dinero en mis tierras y siembra. Y empezó a sembrar algodón. Y mi papá fue un algodonero muy próspero. Él llegó a tener el camión de sus sueños, que era marca Mercedes-Benz. Tuvo 2, 6 carretones, 6 tractores, su propio taller de mecánica, porque tenía tantos vehículos que se arruinaba uno y así, ¿verdad? Y otro. Bueno, lo cierto es que compró su Lo cierto propia es que tu papá no fue necio, fue muy persistente. persistente, pero mira, a Ajá. mí me encanta sobre todo lo menciono porque Dios le dio alas a sus sueños, pero como a Dios rogando y con el mazo dando, decimos nosotros aquí en Guatemala. Y él, sabes, que se ponía a trabajar ya tipo esta hora en Guatemala, que el sol ha caído, y le daban las 2, 3 de la mañana arando la tierra. Y el recuerdo de los recuerdos más bonitos que yo tengo es que en un carretón él iba y nos decía que tiráramos las piedras y las raíces que habían en la tierra para que no matara las semillas, ¿verdad? Pero yo lo único que hacía era tirarme caminando ese carretón, no sé cómo no me quebré, pero esa era mi vida, de los recuerdos bonitos que tengo de mi niñez. Mi mamá seguía diciendo decía mi papá, decía que no era mi papá. Y ya fui agarrando conciencia del asunto. En uno de esos, mi papá llegó a tener peones que eran peones de él, fueron peones de él. Después alguien murió y le dijo, llévanos al cementerio. Y lo llevó y le dijo, llévanos a nuestra casa, donde no había luz, no habían bomberos, no había nada, y los puentes eran de madera. Pues, y le dijeron que era creído y que no sé qué, y que ya no, como que ya no quería ser amigo, y bueno, él los llevó. Pero ese día hubo una fatalidad muy grande. El puente se cayó con 40 personas en el vehículo. Murieron 2. Mi madre fue dada por muerta. Meli, te me volviste a ir. Bueno, chicas, esto va a ser como muy intermitente, así que me disculpan y tengamos paciencia esa que sabemos tener las mujeres, ¿cierto? Esperemos unos minuticos a ver cómo nos va. Vamos a ver si la veo otra vez conectarse.
Oh, la voy a tener que llamar. Chicas, no me contesta. Bueno, vamos a pedirle al Señor a ver qué vamos a hacer. Ya estoy nerviosa. Mentiras que no. Ah, ya voy, Meli. Vamos a ver. ¡Ay, tan lindo! Los nietos tecnológicos al rescate. Activa el micrófono. Eso me encanta. Activa el micrófono. Ahí. Ok. Bueno, Bueno, entonces les entonces, estaba contando del accidente. Mi madre fue dada por muerta. Mi papá cayó a la cárcel por haber muerto 2 personas. No tenía la culpa, pero nos quedamos solitos los 4 niños que existíamos. Recuerdo que alguien nos recogió a las 9 de la noche, nos llevó a la casa de la madrina. Después recuerdo que viajamos de madrugada, yo con mucha fiebre, como que no lo lograba asimilar. Entendía el accidente, pero no lo lograba asimilar. Y desde esa vez nunca más regresé a vivir con mis papás más que las vacaciones. Y mi mamá seguía como así con esa insistencia de tu papá no es tu papá, no te quiso reconocer. Y yo un día pintando unos sacos que decía FJM Francisco Javier Monzón, Algonera, La Florida, por buscar un marcador, encontré un acta de nacimiento donde de verdad yo no tenía el apellido de mi papá. Y eso sí me marcó mucho porque yo antes le decía a mi mamá, ay, mamá, estás loquita, ay, no sabes lo que decís. Pero hasta los 33 años tuve el valor de enfrentar a mi padre. a esa edad fue que te diste cuenta que no eras una hija reconocida por tu padre. A los Como a los 33. 7 años. A los A los 7 años, 7. pero sí, lo chistoso, ¿sabes qué es? Que mi papá al año exacto que yo cumplí, me inscribió. Y entonces yo en mi vida real tengo 2 partidas de nacimiento. Una donde tengo 65 años y una donde tengo 66 años. Antes se burlaban todos de mí, después me da risa porque hubo muchas cosas a mi favor, ¿me entiendes? Por tener un año menos. Hubo hasta papeles que me favoreció por aparecer con un año menos. Bueno, lo cierto es que sí, eso me hizo sufrir mucho porque todos los masculinos que aparecían en mi vida eran abusivos conmigo. Todos, hasta los pastores eran abusivos. Mis líderes cristianos eran abusivos y yo era algo malcriadita. Yo decía, el que no me respeta, no lo respeto. Entonces no me sabía someter.
y era muy independiente porque tenía un carácter recio también. Crecí con mi abuela y mis abuelos, mis tías, y pues la gente trata de, como, ahorita se me fue la palabra, cuando te roban tu dignidad, cuando te Ujú. haces sentir que no vales, que tú no le importas a nadie, que tú existes nada más, y entré en una crisis existencial, a pesar de que, pues, a la larga sí supe que mi papá sí me reconoció, pero en lugar de perdonarlo y en lugar de salir de esa crisis existencial, ¿Cuánto eh, tiempo te quedaste ahí ay, en me esa quedé metida. crisis? En esa crisis me quedé metida como unos mis 28 años. Horroroso. Imagínate, no es muy Sí, horrible perder tanto tiempo, Meli. ¿Qué tienes para decirle a las mujeres que de sí, alguna fíjate que, manera estamos luchando y en un mismo círculo poniendo excusas sobre algo que el Señor nos está pidiendo, como así es. perdonar? Ajá. Mira, yo sé que a alguien se los he contado que yo recibí a Jesucristo de niña por la crisis existencial de que necesitas aceptación, necesitas identidad, saber quién te ama. A mí no me importaba si la gente tenía dinero, títulos o todo el mundo en sus manos. A mí lo que me importaba era sentirme amada, saberme amada. Ujú. Entonces, cuando acepté a Jesús a los 7 años, lo acepté porque dijeron que Jesús amaba a los niños, pero como no tenía todavía el discernimiento, solo fue mi salvador. Pero yo me portaba de lo requete mal que te puedas imaginar. Habían otro montón allá en el mundo que se portaban mejor que yo. Y O yo sea me que sentí eran 7 años desde que conociste al Señor hasta los 33, una niña donde reconoció a Jesús, pero rebeldita con él todavía. rebeldita con él todavía. Y si podía hacerle sentir mal a la gente, mucho mejor, ¿verdad? Pero llegó un momento en que fue mi nacer otra vez. Sí te digo, fue como a los Ujú. 29 años. Me di cuenta que, Dios mío, qué horror. Cuando me dijeron, tú sabes que el Padre nuestro dice, perdónanos nuestras ofensas, porque así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y yo dije, yo lo oí en chino toda la vida, ¿qué me pasó? En ruso, en qué, que jamás aterricé eso en mi corazón. Y dije, Padre, yo pensé que hasta con chancletas me iba a ir al cielo. Dios mío. Mm. O Y sea pedí que ahí perdón. tuviste un nacer de nuevo, ahí tuviste verdadero Ahí, arrepentimiento en tu ahí corazón. verdaderamente, sí. Y fíjate que Mm. era una mujer que leía la Biblia. Entre paréntesis, Dios tiene algo tan especial que como te respeta los procesos, ¿verdad? Tus necedades o tus terquedades o lo que sea, él reprobaba y reprobaba yo los exámenes en Dios, pero sí tenía oasis conmigo espirituales el Señor porque me revelaba palabra. Y yo tenía revelaciones muy profundas. Y cuando ya empecé a tener hijos, lo más hermoso es que Dios me hablaba que estaban haciendo mis hijos. Me decía, mira, están tal y tal parte haciendo. Mi hijo me decía, está aplanando los corredores de la universidad, me decía. Y mi hijo me dijo, es cierto, un día que lo invité, no he ganado ni una clase, estoy aplanando los corredores de la universidad. Y eso era tan lindo para mí porque podés orar, tenés las armas para hacerlo. Por ejemplo, una vez me dijo, mira, quiero irme con unos amigos después de una fiesta y Dios me dijo, lo van a violar si él se va esta noche con ellos. Y yo le dije, no te vas. Y no te vas y alegó y le dije, y no te vas. Como fue necio, le dije, bueno, te van a violar. Te van a violar si tú te vas y mamá sabe por qué te está diciendo que no. Entonces, los consejos realmente son para mi gente, mi amada familia que me está escuchando, es que se paren firmes y digan, yo salgo de todas estas cárceles que me han robado, que han chupado mi vida, que me han minado, porque aunque leía la palabra en la rebeldía, digo yo que estaba el asunto, en Ajá, algún eso te iba a momento en la decir, falta porque de no es, no es, gratitud. no es un tema de Dios o que Dios no lo puede hacer, es un tema de Sí, la condición de mi corazón por mi rebeldía. sí, así es.
Fue bien tremendo porque todo eso te va alcanzando si te vayas a la Patagonia, ahí te va a perseguir todos esos bichos. Entonces, realmente lo que tú y yo tenemos que saber es que Cristo nos llamó a libertad fuimos llamados y no sé por qué no lográbamos yo abrazar esa libertad real porque estaba esperando en otro montón de tonteras de pensar que yo iba a Como ver por cambios por ejemplo, ahí en la gente. Yo pensaba que la gente tenía que cambiar y resulta que la que tenía que cambiar era yo. Sí. Entonces, al empezar a tener cambios, al perdonar, al confrontar las situaciones, eso verdaderamente me fue haciendo libre. Verdaderamente me llevó a cambiar mi lamento en danza, mi tristeza en baile. Y aún ahí vas a ser criticada, vas a ser señalada, o sea, el diablo nunca va a cesar. Un día Dios me mostró que cuando tentó a nuestro Señor Jesucristo, porque yo pensaba que solo esas 3 veces lo había tentado. Y que si cuando lo tentó, dice, y lo dejó por un tiempo, dice, o sea, lo hostigaba todo el tiempo. Pero ¿qué tenía Jesús? La palabra. La palabra. Y no, nunca se justificó. Y yo me justificaba y me justificaba. Pero es que tú no sabes, pero es que duele, pero es que hasta que soltás esa basura y decís, caramba, me creí un bote de basura por un montón de tiempo. ¡Qué cletía! ¿Cómo me fui a creer? Porque la gente y el diablo tiene un montón de bocas y cabezas de serpiente que hablan, pero que lo diga, eso no lo puedo cambiar. Que yo lo reciba, eso sí lo puedo cambiar. Entonces, yo decidí que no iba a recibir toda esa basura, que yo no era ese bote de basura, que son bienaventurados aquellos que por nada se ofenden. Y yo decía, pero ¿cómo es eso? ¿Pero cómo es eso? Pero lo repetía y yo decía, yo soy esa bienaventurada, yo soy esa bienaventurada. Hasta que se hizo carne de mi carne y hueso de mi hueso, esa bienaventuranza. Fui una aventurada que por nada se ofendía. Fui ganando bienaventuranza. Dice, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, si no recibís amor, dalo. Si no recibís apoyo, dalo. Mi papá cuando me gradué pensó que me iba a poner el cartón debajo del brazo, iba a agarrar un pedacito y me iba a ir comiendo y con eso me iba a llenar. No, él dijo al otro día, esta tiene que conseguir trabajo y que coma y que vivas y el que no trabaja que no come. Bueno, entonces yo me eché a la sufridera también por eso, pero después aprendí esa gracia de dar. Yo decía, Padre, estoy en un círculo vicioso, no doy porque no tengo y no tengo porque no doy, hasta que aprendí que así fueran 50 centavos, así fuera $1, así fueran 10, 50, en quetzales, que es mi moneda, ¿verdad? Y yo empecé a hacer eso, empecé a repartir, empecé a dar. Y no te digo que yo soy una gran adinerada en mi país, pero lo que sí sé es que a mí no me falta nada, nada, hasta los porque aunque no gustos, lo y has algunas sembrado en tu veces país, hago broma. lo has sembrado en el reino de los cielos. Y ahí es donde realmente se manifiesta la riqueza en el Padre hacia nosotros. ¿Sabes Esa qué es la hago? verdadera verdad. Ajá, ¿y sabes qué hago? Cuando tengo algo de dinero más disponible, hago sencillo unos billetes y encuentro viejitos, encuentro a ciegos, encuentro a minusválidos, encuentro a vendedores en unas crisis tremendas económicas, encuentro a mamás con niños, me paro con ellos y le digo, tú sabes que Dios realmente te ama. Tú sabes que Jesús realmente te ama. Y cuando yo digo eso, la gente quiere escuchar. Y le hablo de Cristo. Y le digo, tú puedes recibirlo. Y le dejo un billete en la mano. Y le digo, este es del amor de papito para ti. Si no me da chance
porque voy en un corre-corre en mi vida ya, y yo voy con ya tiempo determinado para llegar a un lado. Le digo, tú tienes que saber que Dios realmente te ama. Yo a Jesús y le doy un abrazo, así sea un bolo, así sea un maloliente ahí en la calle, una mujer, un hombre, un niño. Y si los miro al mediodía y paso ahí y hay una pizzería, hay algo ahí cerca, me bajo, compro unos pedazos de pizza, una agüita, una galleta y se los dejo. Y les digo, es Jesús quien te lo manda. Y entonces, te digo la verdad. Entonces, mi Meli, tú en ese nacer de nuevo has aprendido varias cosas, porque yo quiero que en esta tarde le vamos dejando varias lecciones a las chicas o a nosotras. Primero, el recibir a Jesús como Salvador y no tenerlo como Señor no indica, ¿cierto?, que realmente haya una relación y que realmente Jesús esté en mi vida, porque no hay un nacer de nuevo hasta que Él no sea nuestro Señor. Así ¿va? es. Sí. Y que pueden pasar muchos años, mucho tiempo y muchas situaciones que no es culpa de Dios, pero es a causa del no nacer de nuevo, el cual no permite que mi vida se levante como Dios la quiere levantar. ¿Cierto? Que bueno, la tendencia, sí. Lo segundo es que influye mucho el tema que si no, por obvias razones, si Jesús no es mi Señor, voy a ser una hija o un hijo rebelde, ¿cierto? Porque no lo estoy reconociendo, no me estoy metiendo y hay un tema de circunstancias donde no reconozco a Él como papá para obedecer. Y de alguna manera eso me va a llevar a vivir, como tú hablaste de oasis, algunos lo hablan de desiertos, algunos lo hablan de pruebas, pero es más porque lo veo de esta manera y tú me corriges, es el hijo siendo disciplinado en ese momento para poder que entienda quién es su Señor y lo capte. Pero en ese momento que empiezas a ser obediente y empiezas a reconocerlo, empiezas a tener la revelación del amor de Dios en tu vida. ¿Cierto Sí. que sí, mi reina? Sí. Y fíjate que, pues parte de mi vida, de lo triste y lo que quiero ahorita, Dios me lo está recordando, es que uno algunas veces piensa que tienes que ser un carita bonita o tener la imagen, el look más sensacional para caer bien, para agradar, pero el diablo, estés vestido como estés, seas hombre, mujer, niño, viejito, lo que seas, nos odia y nos quiere matar todo el tiempo. Y a mí me he querido matar 100 veces, pero no me va a matar porque ya aquí yo ya fui redimida, igual que ustedes, comprada con precio de sangre, y se lo tengo que recordar y se lo recuerdo y se lo recuerdo y le digo, el que está vencido sos tú, el que no merece nada y el que ya fue juzgado fuiste tú, pero yo soy amada, soy escogida, soy apartada, soy consagrada a Jehová. Soy digna de ser amada, soy digna de ser bendecida, soy digna de ser confiable, respetada. Soy una princesa, valgo mucho. Todo eso lo fue agregando Dios a mi vida y lo voy transmitiendo a mis generaciones y a la gente que Dios me permita, a la que yo le pueda hablar. Una pregunta. ¿Por qué tú crees que los hijos luchamos tanto con esa identidad en Dios? Porque tú empezaste hablando de que naciste realmente siendo con papá, pero en una orfandad. Pues de alguna manera era tu papá, pero de alguna manera no te sentías hija. Y como empezaste buscando a Jesús fue en su amor, buscando esa paternidad. ¿Por qué crees tú que nosotros, las personas, podemos seguir luchando en esa identidad y cómo llegar allá a eso que tú estás expresando, a eso de saber el lugar que tenemos en Cristo? Sí, porque como te dije, fuimos redimidos. Redimido quiere decir, tú le perteneces a Dios, le pertenecías, fuiste robado, secuestrado de esa familia, diciéndole papá al diablo, porque la verdad es que en ese tiempo sin Dios éramos hijos de él, ¿verdad? Entonces perdimos la identidad de papá
supuestamente los padres nos tienen que dar ese patrón a nosotros, transmitírnoslo. Pero como ellos también han sido robados, entonces cuando Él nos redime es que compraste algo que es tuyo, pero con tal de tenerlo otra vez, pagas el precio, porque es tuyo. Y eso a mí me puede hacer sentir algo tan profundo. Aquí no tengo la palabra, pero yo recuerdo a mi cuñado, una vez le robaron un radio de su carro, pero aquí sabemos dónde venden lo robado. Y tenía algo especial, una seña de ese radio, que él fue y cabal lo encontró. ¿Y sabes qué? Compró su radio. Era de él, pero le tocó comprarlo, pagar un precio. Y nosotros valemos más que las cosas. Las personas valemos. Entonces, y nos dio un valor tan alto que fue su sangre. Y por eso es que cuando Él selló el pacto con su sangre, Él nos redimió, nos compró de vuelta para tenernos para Él. Y entonces esa es una verdad tan maravillosa para mí. Así es. Y apenas alcanzo a comprenderla. Pero hoy tengo identidad, sé que soy hija del Rey. Sé que soy amada, que soy bendecida. Y abrazo esa verdad y no la suelto, ¿ya? Mis papitos ya murieron. Debí haberlos comprendido más. No los comprendí. Voy a hacer algo diferente con mis hijos, darles identidad. Tú eres fulana de tal, hija de fulano y sutano. Pero primero eres hija del Padre, porque Él te amó primero, Él te deseó y Él fue el que te puso en mi vientre. Eso es lo que yo le transmito a los míos, ¿verdad? Pero como yo no tuve quien me lo transmitiera, entonces lo aprendí leyendo la palabra, al saber que fui redimida, fui comprada por precio. Y ese es un valor que excede a todo. Y el diablo no nos puede traer de regreso ahí a su reino. Porque no, porque ya quien nos compró es nuestro dueño. Ya no existe más dueño en nuestra vida. Y fuimos sellados. Es. Y yo te puedo decir, dentro de mis experiencias, voy a contar un par porque son bien relevantes. He visto ciegos ver, mudos hablar, los he visto con mis ojos delante de mí. He tenido en mi casa milagros y como un día dijo Azu, el que ha tenido un milagro ha tocado la gloria de Dios y yo he tocado la gloria de Dios muchas veces. Y no es exclusivo para mí, es para todos. Solo tenemos que creerlo, solo tenemos que saber quiénes somos en Dios. Somos hijas, somos amadas, somos herederas con Cristo, coherederas de la gracia también. Él compartió la mitad de su reino con nosotros. Él se dio todo. Entonces, el entender eso aquí en mi ser, me hace levantarme cantando alabanzas, me hace sentarme, arrodillarme. Te digo, una de las cosas que voy a mencionar es haber perdido a mi esposo de un cáncer. Estar ahí día tras día y darle gracias a Dios, porque no siempre va a pasar lo que yo quiero. Me paraba con banderas a alabarle y cuando me arrodillaba solo me salía de adentro de mi ser: Señor, tu gracia es suficiente para mí. Y yo decía, yo no quiero orar eso, Señor, yo quería orar otra cosa, como decirle, yo quiero no sé qué, y que venga paz, y que venga no sé qué, y refrigerio, pero de mi boca solo salía, tu gracia es suficiente para mí. Y ¿sabes qué? Cuando yo acepté al Señor, le dije, razón de vivir me diste a mí. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y aunque era niña y no alcanzaba a entender la dimensión de esas palabras, eso me sostuvo como un hilo invisible en mi vida. Y pude ver milagros maravillosos, de verdad. Pude ver, como te digo, los milagros que pasan. Y Señora, que no me va a choquear cuando yo vea que los ciegos ven, porque la primera vez que vi un ciego ver fue una niña como de unos 8 añitos contra el regazo de su madre. Y cuando pudo ver, dice, mami, qué linda eres. Y eso me quebró el corazón y saltaba con esa mujer y con esa niña. ¿Y sabes qué fue lo primero que hizo esa niña al ver?
se paró, había un hombre cuadrapléjico a su lado y empezó a orar por ese hombre y por los que estaban allá a la par. Y yo estaba impactada, choqueada. Un niño en silla de ruedas así, se levantó, caminó y le dice el pastor, ¿oyes esto? Y le hace así con los dedos, 2. Dijo, o sea, en un instante recibió poder caminar, poder oír, poder hablar, poder... Mira, esas de las cosas de Dios que más me han impactado. Quiero hacer una pausa porque igual faltan 20 minutos, pero quiero aprovechar porque tienes mucho. Pero entonces hay un tema que quisieras que nos trataras en esta tarde, Meli, porque aunque ya sabemos cómo viene la revelación de nuestra identidad, que viene en una revelación a nuestro corazón de saber realmente qué fue lo que hizo Jesús por nosotras, y ahí ya tenemos esa identidad restaurada. Como estás hablando de todas estas señales, de todos esos milagros que has visto, ¿cuándo fue la primera vez que tú te atreviste a orar por alguien? Porque muchas podemos estar aquí en el día de hoy, claro, de alguna manera en individual, queriendo restaurar esa identidad, queriendo recibir mi bendición, pero como tú dices, dando es como se recibe. ¿Qué nos puedes, cómo podemos llegar, cómo podemos avanzar para poder extendernos a otros? Porque yo creo que ahí está la mayor bendición para nuestra vida. Sí. Recibido. ¿Cómo fue esa primera vez y cómo has venido experimentando cada vez de mayor gracia en ese sentido, Meli? Fíjate que yo creo que una de las cosas es parte de un llamado. Está hay fe y hay don de fe. Uh-huh. Entonces, yo digo que cuando no recuerdo exactamente, pero como yo recibí al Señor de muy niña, fui una niña de iglesia, prácticamente se puede decir. Y entonces una cosa que tengo bien clara es que yo tenía un llamado a la oración. A los 11 años yo ya me recuerdo estar en la iglesia de rodillas, intercediendo por las necesidades de alguien más. Pero orar directamente por otra gente, me acuerdo que salíamos a evangelizar a las calles, siempre estaba yo dentro de ese rango, entre los 12, 13, 14, 15, no te sé decir exactamente. Orábamos. Yo no me daba cuenta en ese tiempo si algo pasaba, porque todavía estaba como en una etapa muy religiosa. Estaba recibiendo como religión, doctrina, ¿no? Todavía no estaba como en la etapa de la revelación. Creo que fue ya como, ¿qué te digo? Sí, ya con plena conciencia cuando yo nací otra vez. Y por eso es que el limitante no es la edad, sino que cuando uno ya de verdad sabe, ¿verdad? Que tiene esa libertad porque recibí el bautismo en Espíritu Santo. Cuando dice la palabra y recibiréis poder cuando venga el Espíritu sobre vosotros, yo lo sentí. Yo sentí como ese poder vino. Toda esa palabra que ya estaba aquí metida, saltaba pero con poder. Y no era que no hubiera tenido el poder antes, pero a través mío todavía no lo tenía. Porque necesité yo Santo. Hablar en lenguas. Entonces me vino otro nivel de revelación, ¿verdad? Me venía palabra profética. Yo podía ver cosas tuyas, ponete, y podía ver como si ya hubieran pasado y las cosas ni siquiera habían pasado. Me venía la voz que yo pensaba que yo era bien topada hasta que entendí que era el Espíritu Santo. Entonces me venía tan clara la voz de Dios, pero no era nada que yo me lo hubiera jalado, todo era de acuerdo a la palabra y de acuerdo a lo que la gente también ya sabía que Dios estaba tratando con ellos. Nunca condenación, porque la palabra no viene con condenación, viene como anunciándote, viene como advirtiéndote, preparándote. Muchas veces es para algo grandioso y algunas veces es para que se das en algo, ¿verdad? Y digas, esto no conviene.
pero sí fue cuando vino el Espíritu Santo a mi vida. Yo estaba Ujú. un psiquiatra en ese tiempo para que veas el nivel que yo tuve de crisis, y siendo tratada por ese psiquiatra, me ministraron. Y fue cuando me ministraron el perdón. Yo sentí que me quitaron un quital de arena de encima. Vi el bulto literal cuando me lo quitaron. Luego estuve en cárceles de recuerdos, de tristezas, Veto a saber que uno se deja meter en esas cárceles. Hoy día no me dejo meter en ninguna cárcel, porque yo sé, por ejemplo, cuando fui a Colombia, ¿sabes cuándo te conocí? Que tuve la dicha, es como mi niña. Tú eres, entre paréntesis, quiero decirle, si ella es como mi niña, yo le dije que yo le debía decir a ella, ella era el ángel más bello del universo, que así le decía yo a mis hijitos. Tal vez ya no se acuerda, pero la adoré, esta niña de veras, la amé. Y pues yo me acuerdo que esa vez fui por pura fe. Yo lancé una semilla de fe, una de esas ofrendas con propósito. En ese tiempo yo dije, esta es mi semilla de fe, y me empezó a caer dinero, a llegar dinero y a llegar dinero. Esa vez hice así de emergencia un viaje a Miami también sin dinero. Bajé de Miami, fui, me arreglé las uñas y tomé un avión y me fui a Colombia, así de loco. No tenía todo el dinero, me hacía falta. ¿Y saben qué? Hay alguien oró por mí también, porque en un momento me quiso, como Pedro, mirar el agua y me hundí. Pero no vuelvas a ver a nada. Y cuando llegué aquí le dije, Señor, este muerto tiene 4 días, ya lleve, porque no había el dinero para pagar. Pero tus días no tienen 24 horas como el mío, le dije. Así es que yo sé que este dinero va a llegar. Solo lo hablé. Y ese día el dinero llegó, al 4.º día. Cuando yo dije, el muerto lleve. Entonces, de aquí para adelante, nadie me puede decir que Dios no lo hará, porque Él lo hará. Muchas veces le he dicho, yo te he dado mi voto de fe. ¿Qué vas a hacer? No sé, papá, pero yo ya te creí. Mira, yo tengo una casa para la que solo una vez di una cadena de oro, pruebo yo, porque no cargaba más dinero en efectivo. Mi papá me había regalado esa cadena. Yo le dije, si alguien come un pan porque 10 centavos dieron por esta cadena, me voy a dar por bendecida. Así que aquí está y te la suelto. Un carro, después de haber tenido un choque, se nos dejó venir en una circunvalación, un bus que no sé cómo no nos mató y nos hizo pedazos. Llevaba 3 hijos de mi hermano y 3 míos. Y logramos, mi esposo logró, no sé cómo virar. Nos embarrancamos. El carro era un Citroën, es una marca de vehículo que no da vuelta. Por eso no dio vueltas y vueltas el carro, fíjense. Como 40 gente nos sacaron en un instante, lastimados, por supuesto. Y yo le dije, Señor, o nos das buena salud y buen trabajo, o nos regalas un carro. Y el llavero que compré costaba 39 quetzales. Y yo tenía 40 en mi bolsa. Y necesitaba un quetzal para la camioneta. Y lo compré y decía, nuestro Dios es un Dios fuera de serie, único, sin igual, ultra maravilloso. Y me pasé un año enseñando el llavero. Y le dije, esta es el llavero de mi carro, este es el llavero de mi carro. Y un día, pasando por donde están los muertos, le dije, ay, padre, ahí sí ya no hay esperanza, pero yo sí la tengo, le dije. Ya lleve, pero mucho. Sí, y al otro día pasé enfrente de una concesionaria de carros y miro el montón de carros ahí y le digo, ay, papá, le digo yo, tanto carro que tienes ahí devaluándose, ¿qué te cuesta darme uno? Y me hizo 2 veces así, ya, pero ya te voy a dar uno, me dijo. Se lo vine a contar a mi familia y me dice, amigo, vieja, vos estás loca. No, loca. le dije, son 15 días, le dije yo, una semana, un mes, pero ya vas a ver. ¿Y saben qué? 18 años atrás, mi esposo, un hombre ateo incrédulo, ayudó a otro hombre que estaba en la cárcel a componer su carro.
perdón, era un Alfa Romeo. La pieza era como el puño en mi mano y el empaque era como esto. Costaba 600 quetzales, mi esposo ganaba 600 quetzales, o sea, no había chance. Pero era tan curioso mi esposo en muchas cosas y aprendió un poco de mecánica. Él era ingeniero químico, pero aprendió mecánica. Y desarma el carro, él mismo hace el empaque y le salva la vida a este hombre que estaba preso, con deudas y todo. Pasaron los años, ese hombre se volvió un millonario y un día era su cumpleaños y le dice, Edgar, bueno, todo esto mi esposo enfermó gravemente, o sea, ni buena salud ni buen trabajo. Entonces tocó que nos lo regalara, como yo le dije. Yo no le puse la mano, yo le dije, danos buen trabajo, pero no nos lo dio. Entonces me tocó tener fe para lo siguiente, ¿verdad? El plan B. Perdón. Entonces ese día llegamos al cumpleaños de ese hombre y le dice, Edgar, usted ve aquel carro Toyota azul que está allá, tenga las llaves, es suyo y por favor no se vaya a ofender porque se lo estoy regalando. Y era el mismo del llavero. ¿Qué era ese? Ese carro oré por él y dije, no, lo van a secuestrar, no se va a descomponer, no. Miren, con el carro, les prometo. El carro todavía estaba ahí. Miren, era un Toyota azul. ¿Saben qué había hecho yo? Había hecho una mi listita, había hecho carro Toyota azul, a tal como lo escribí. Y lo tuve meses ahí. Un montón de cosas más. Quiero ganar 5,000 quetzales, que todo lo que yo quería. Hasta marido para algunas de mis amiguitas pedía. Y señor, el esposo de mi amiga fulanita, la sutanita. Hasta eso, pero específico. O sea, se lo pedí. O sea que nos estás enseñando en este momento, mi Meli, a soñar y a tener fe. Que Dios puede cumplir esos sueños y anhelos y podemos tener fe. Que esas Amén. cosas sí podemos tenerlas en Él. Que Él va a cumplir. Amén, amén. Fíjate que una noche recuerdo yo que yo pasé muchas crisis, de verdad, soy una gente promedio de, ¿cómo se dice? Clase media en Guatemala. Okay. Y mi esposo un día le dije, mira, voy a pasar a la tienda a comprar cosas y me dijo, comete las uñas. Y entonces, me estoy inventando eso ahorita, pero algo así me dijo. Me puse bien triste, me puse a llorar porque en la noche ahí en el dormitorio yo tengo que recibir mi premio, ¿verdad? ¿Cómo no? Y me voy a acostar sin comer. Entonces, ese día lloré y le dije, padre, a mí esto no me gusta, me siento triste. Y me dijo, mañana a esta hora, ponete que eran las 8 de la noche, tú vas a tener un supermercado en tu casa, me dijo. Tenía ya años de no tener un supermercado, lloraba en los supermercados porque él me decía, lleva así, hasta que se lo entregué al Señor y conté mis bendiciones. Yo no contaba mis bendiciones. Puchica, y me recordó Dios, gente que estaba tirada y sin piernas y yo caminando, gente que estaba ciega y no podía ver esos maravillosos atardeceres. Y así, y yo dije, por Dios, es que qué loca yo. Si eso no me hace a mí, mi marido no es mi proveedor, tú eres mi proveedor. Para no cansarlas, me fui al otro día a mi servicio de mi estudio bíblico y se me acerca una mujer, ¿cómo estás, Melis? Y entonces, bien, fíjate que me pasó esto y esto ayer y Dios me dijo que a esta hora yo iba a tener un supermercado, pero mira, los días de Dios no tienen 24 horas y los míos, y así es que aquí estoy. Pues ya lo tenés, me dijo. Lo que te estoy contando es que no lo tengo. Pues ya lo tenés, me dijo, porque ayer a esta hora Dios me habló que yo te tenía que hacer un supermercado. Mira. Pero mira, qué lindo, porque realmente Dios sí escucha y Él conoce la tristeza, la necesidad, la angustia en que podemos estar, el momento difícil, y es realmente saber que si Él nos da una respuesta es sostenernos y tener fe en esa respuesta de Él. Sí. ¿Y sabes qué? Lo último maravilloso que Dios hizo por mí es que había un par de personas que yo las tenía clavadas aquí en el corazón, con respeto, porque yo dije, Señor, yo las suelto, pero no lograba soltarlas. Realmente
habían marcado durante 33 años mi vida, pues. Y entonces... Cuando te refieres que las tenías, es que no querías o perdonar o sanar o lo que fue. Lo que pasa es que eran mis líderes, habían sido mis pastores durante tantos años. Okay. Y yo les tenía la confianza a ellos, pero Dios me firmó la carta de libertad, porque antes me decía, cuidado te vas, porque este corazón todavía lo tengo que trabajar, ese orgullo lo tengo que trabajar. Y yo decía, ay papá, ¿por qué me quiebro tanto la jeta? Le decía yo, porque no entiendo. No lograba entender qué era lo que él me estaba hablando. Y era que yo no dependía de ellos, que ellos eran una doctrina, enseñaban, eran una cobertura. Yo tenía uno más alto arriba, a quien tenía que seguir. Pero de pronto él me firmó la carta de libertad, me dijo, y ¿sabes qué? Me fui sin pelear ni nada. Bueno, pero como no lo venían me asaltaban los pensamientos feos, los sentimientos feos, hasta que una le dije, alto, tú no tienes permiso de estar en mi mente, tú no tienes permiso de estar en mi corazón, te vas. Y cuando no me hacía caso, le decía, silencio, no lo quiero oír, te vas. Mira, allá en el cementerio hay una lápida que dice Mélida tal y tal, esa está muerta, tal vez esa te quiera oír. Yo no te quiero oír nunca más. Y fue una cosa tan hermosa que ya se me desaparecieron los pensamientos, se me desaparecieron esos sentimientos. Y si se me aparece algún otro susodicho, igual hago la misma. Lo mandas para el cementerio. Sí, sí. Porque realmente sí, somos muertos en Cristo y resucitados en Él. Entonces realmente sí somos nuevas criaturas. Hay que creer eso, mi Meli. Mi esposo estaba ya, en las últimas. Dios nunca me dejó. Mira, solo un día me hizo falta un quetzal para la camioneta, pero fue porque yo compré algo de insumo de hospital y no me fijé. Y lloré en la calle porque me tocó muy fuerte saber que estabas en la calle faltándome un quetzal para el pasaje, porque eran 5 y me faltaba 1. Y el saberme vulnerable de que lo había dejado a él en el hospital me tocó horriblemente y me estaba tragando lágrimas. Pero sabía que yo realmente tenía la plata, ya no encontraba un banco abierto. Y yo dije, algo bueno va a pasar y me voy a poder ir a mi casa. Y ¿sabes qué? Que tengo unos clientes que lo llamaron para decirles que le vendían lo que yo vendo y dijo, si ustedes tienen como agente, como trabajadora a mi agente, la recibo, si no, no les compro. Y él mismo me llamó, él mismo me dijo que le fuera a vender. Y entonces yo estaba impresionada, como Dios me guardó los clientes, porque eso era él. Tengo como 5 clientes que en un día yo gano un promedio, ¿qué te digo? De $500, pues, por decir algo. Y tal vez son los que Dios me guardó y siempre están ahí, los llamo y yo tengo un remanente siempre me manejo sin deudas. Alguien me vino a tocar la puerta y me dice, mira, puedes ir a enseñarme y vas a ganar dinero si los apartamentos se rentan. Entonces las señales, las bendiciones me están siguiendo y digo yo, ese es Dios. Y no te digo que es mucho dinero, pero me alcanza para compartir y eso me hace feliz. Importantísimo eso, sí, porque a veces queremos atesorar para nosotros mismos, pero también cuando Dios encuentra personas confiables y más en la parte económica, porque no es solamente para nosotros llenar nuestras arcas, sino también para bendir a los otros que también están necesitando. Creo que ahí realmente mostramos qué tan confiables somos en Él. Mi Meli, lo más lindo, ya se me está acabando el tiempo, pero más que contar, ¿sabes? Yo quiero que en este momento nos des algo que te haya servido en todo este tiempo en tu vida como hija de Dios, más no como cristiana, sino como hija, que haya marcado tu vida y que luego de eso ores por nosotros.
que Muy bendigas bien. nuestras vidas y que esas señales, que no nos olvidemos de contar las bendiciones, que seamos obedientes, no más niñas rebeldes, por favor, niñas, eso me incluye a mí, que nos atrevamos a perdonar, que quitemos esta mente y que la mandemos, Amén. mejor dicho, ya sé a dónde voy a tener que mandar a la que me quiere hablar. Allí al cementerio rapidito, esa es la que tiene que buscar. Todas esas cosas que Sí. te enseñaron cada día a crecer más en Jesús. Pero eso que tú dices, a mí esto fue lo que realmente me llevó a vivir con más intensidad a Dios. ¿Qué es eso que te marcó en tu vida y qué es tu sello, Mélida? En pocas palabras, ¿qué es tu sello en Dios en este momento? Bueno, mi sello en Dios realmente es su gracia, ¿verdad? Que es suficiente. No. Mira, puedo tener millones, pero si no lo tengo a Él, estoy perdida. Y su gracia es suficiente para mí. Pero una cosa que me ha mantenido realmente, que cuando te hablé del hilo invisible, del que yo me agarraba, es que Dios me ha dado promesas, excelentísimas promesas. Me ha dicho que soy rama fructífera junto a una fuente y que mis vástagos trepan sobre los muros, que yo fui escogida como princesa entre mis hermanas, que me ha bendecido con el mejor fruto del sol y lo más selecto y escogido de los frutos de la luna. Y algunas veces me chupo una naranja y le digo, Señor, esta es del sol o desde la luna, porque sabe deliciosa. Entonces, me dice que me hago lo mejor de los montes y los collados eternos. ¿Cuándo me lo dice? Cuando estoy leyendo la Biblia y me dice, pare ahí, pare y lea esto es suyo. Y me dice en el Isaías 54, extienda las estacas de su tienda, corra las cortinas de sus habitaciones, porque la bendición que viene sobre usted es sobremanera grande. No es para que me enriquezca, como ya hablaste, no para que quede mucha más gente ahí abajo de esas carpas mías donde yo habito, al lado de mi Señor. Ahí quiero mucha gente a mi lado. Alabando a su Señor, que la vida le cambie, que le sonría la vida bonito, que si va a bailar, que si va a comer, que si va a orar, que lo haga con gozo, que si va a bendecir a alguien, que lo haga espléndido y generoso como lo hace papá. Ese es mi sello realmente. Y yo lo imparto y lo comparto a todas ustedes como si fuera una promesa para ustedes. Yo he recibido muchas que ahorita no las recuerdo todas. Él dice que si alguno conspira contra mí, lo hará sin Dios, porque la herencia mía es la protección divina, ¿sí? Que toda lengua que se alte en mi contra, a mis pies terminará. Él dice que él juró por su poderoso brazo y su mano derecha que nadie comerá el fruto de tu trabajo. ¿Qué quiere decir? Nadie se va a robar tu dinero. Nadie va a robar algo tuyo porque él juró por su poderoso brazo y por su mano derecha que nadie lo va a hacer y reclámalo. Eso está en Isaías también. Hay grandes y excelentísimas promesas y yo voy a orar ahorita. Padre Altísimo, Dios Todopoderoso, tú eres asombroso, Señor. Tú eres la fuente de la vida. Eres lo más hermoso del universo, Señor amado. Gracias, gracias que nos rodeaste con tus brazos de amor, Señor. Nos tienes bajo tu sombra, al abrigo del Altísimo estamos. Tú eres escudo alrededor nuestro, nuestra gloria, el que levanta nuestra cabeza. Señor, yo declaro sobre cada mujer, Señor amado, joven, la edad que tengamos, Señor, que somos inteligentes, que somos bellas, que somos apartadas y consagradas, y que tú, de tu generosidad, de tu abundante tesoro del cielo, tú derramas sobre ellas y sobre mi inteligencia, sabiduría y todo aquel amor que necesitemos, Señor amado. Primeramente tu amor, el amor hacia nosotras mismas, Señor amado, para poder que la gente perciba en nosotros y quiera darnos lo que nosotras proyectamos también, Señor. Hablo manos abundantes, hablo negocios florecientes, hablo vidas florecientes y transformadas que dan gloria, honor y honra a tu nombre, Señor. Grato perfume. Nos despedimos de ti, más no del Zoom, no de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Ay, gracias, mi Meli. La sacamos adelante aún con todo lo que se nos presentó, que se nos desconectó, que no teníamos señal, pero llegamos al fin. Por eso lo alargué unos poquitos más, minutos más. Pero gracias por haber Ay, abierto tu gracias. corazón. Gracias porque se ve la energía, la pasión, lo que amas, lo que vibras. Pero lo importante es saber lo que Dios ha hecho en tu vida y que lo pudimos recibir en esta tarde. Muchas gracias, mi Meli. Te bendecimos y que Dios te siga usando como te ha usado hasta el día de hoy. Un abrazo para todas, nos Gracias. despedimos. Cuídense mucho, nos vemos el próximo jueves. Y bueno, y que Dios nos sorprenda en estos 8 días. Ahí nos vemos. Bendiciones. Bye. Bye.